Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la parte de cirugía percutánea y cirugía mini-invasiva. En el día de hoy vamos a hablar de lo que son los catéteres de acceso venoso central, que son una herramienta que para el cirujano general son de uso cotidiano y si bien no tienen mucha ciencia a la hora de colocarlos, sí va a ser algo de su práctica habitual y hay algunas cosas que considero que deberían conocer. Catéteres de acceso venoso central. ¿Qué significa eso? Un catéter colocado en una vena central, fuera cual fuera. Lo que sí hay que conocer ciertas indicaciones de esto. Y van a ver que hay muchísimos tipos de catéteres. Acá es un ejemplo de la gran variedad de catéteres que existen. Como pueden ver en las imágenes, ahí se están viendo catéteres permanentes de inserción periférica, como son estos de acá. Catéteres semipermanentes, catéteres totalmente implantados, semi-implantados, catéteres transitorios. En esta otra imagen se ven nuevamente catéteres de dos ramas, catéteres transitorios nuevamente, catéteres semi-implantables. Y esto es lo que ven en los pacientes, también la misma variedad. Ahí se pueden ver catéteres transitorios, catéteres totalmente implantados, o sea, permanentes implantados, catéteres permanentes semi-implantables, catéteres de inserción periférica. Con lo cual son muchísimos los tipos de catéteres que hay y tienen indicaciones muy precisas que creo que es lo más importante de conocer en este tipo de situaciones. Conocerlos, saber para qué se usan, algún que otro detalle técnico de cómo colocarlos y aprender a identificar las complicaciones, que pueden ser muy graves, las complicaciones de la colocación de, o todas las asociadas a este tipo de catéter. Con lo cual los objetivos de esta clase son los planteados en esta filmina, que es un poco definir qué es un catéter, yendo a las bases, cuáles son las indicaciones, cómo se clasifican, van a ver que la clasificación es bastante extensa, las técnicas básicas de colocación y algo sobre complicaciones y vamos a terminar con dos casos clínicos. Entonces, con respecto a lo que es la definición, y la primera pregunta que surge es ¿qué es un catéter? Que es algo que parece como muy obvio, pero que después de repente no es tan fácil de definir qué es un catéter. Entonces, cuando uno tuviese que definir qué es un catéter, tiene que ser una estructura tubular, tiene que ser pequeña, porque no puede destrozar la vena, pero a su vez tiene que ser biocompatible. Es fundamental la biocompatibilidad de un catéter. Y esto va para aquellos casos que en ciertas ocasiones, de acuerdo a los medios, se estén usando catéteres que estén reesterilizados o que estén vencidos. En ese caso es altamente recomendable no utilizarlos porque pierden la biocompatibilidad, se vuelven más porosos y se pueden romper, se pueden colonizar y demás. Hablando de la porosidad de los catéteres, y esto es algo aparte, por ejemplo, la porosidad los vuelve muchísimo más propensos a las infecciones. ¿Por qué? Porque hay algunos estafilococos que generan fibronectina, como lo hacen todos los estáfilos, y particularmente la generan en esos poros, con lo cual hacen sepsis a catéter bastante considerables. Entonces, por un lado es un tubo pequeño que tiene que ser biocompatible, tiene que ser blando y flexible. ¿Qué significa esto? Que no tiene que generar traumatismos o decúbitos sobre la vena y que tiene que tener una flexibilidad adecuada, no para migrar o para desplazarse, ¿sí? Que si está colocado en la vena cava inferior no termine en una vena renal, pero sí tiene que ser lo suficientemente flexible como para todos los que se colocan en lo que va a ser la vena cava superior, no se modifiquen y puedan ir acompañando los movimientos ventilatorios. Pueden ser de inserción periférica, de inserción central, ya sea en una vena subclavia, en una yugular, en una femoral o en el miembro superior, en el caso de los que son los catéteres centrales de inserción periférica, a los que llamamos PIC, que es la abreviación de eso que acabo de decir en inglés. Y la punta, un concepto, es que los que se colocan en yugular o los que se colocan en subclavia siempre tienen que estar en el tercio distal de la vena cava superior. ¿Por qué? Casi en la entrada precardíaca. No intracardíacos porque muchas veces pierden el retorno y además son muy arritmogénicos, pero tampoco muy proximales en la vena cava superior. Y esto tiene que ver por la capacidad de trombosar que tienen. Cuanto más distal estén en la vena cava superior precardíaco, tienen menos capacidad de
trombosar, porque ahí el flujo se empieza a volver en la entrada cardíaca más turbulento y la punta del catéter no generaría tantos conflictos. Y ahí aclara que dice no siempre, y no siempre es una realidad, porque si es un catéter de inserción femoral, no tendría que estar en la vena cava superior, porque para eso tendría que atravesar toda la vena cava inferior, toda la aurícula y llegar a la vena cava superior, no es el objetivo. Y además los PIC, hay otra variedad que se llama midline, que son más cortitos y no necesariamente tienen que estar en la vena cava superior, solo con que lleguen quizás hasta la subclavia o hasta la braquial es más que suficiente. Los PIC cuando deberían sí o sí llegar hasta la vena cava superior y en el caso de que uno necesite que el PIC sea para nutrición parenteral total o para la administración de ciertos quimioterápicos o de ciertos antibióticos como la vancomicina, que se recomienda fuertemente que estén en la vena cava superior. Con todo esto de la definición, vamos a hacer un mini repasanato de lo que es de cómo transcurre esto. Esto es una imagen muy sencilla de lo que es el inlet torácico, donde se pueden ver las venas subclavias y las yugulares formando los troncos y cómo desembocan en la vena cava superior. Y ahí se ve el desfiladero costoclavicular, algo muy importante a tener en cuenta, cómo es la relación de la vena con los haces del esternocleidomastoide y la clavícula, como los ven ahí, cómo está entre medio del haz external y del haz clavicular, y de la costal, perdón, del esternocleidomastoide, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen. Esta es otra imagen de cómo discurre la vena yugular externa, de cómo discurre la vena yugular interna. Son cosas muy importantes a tener en consideración, como se ven acá. Una es pre-esternocleidomastoideo, la otra es post-esternocleidomastoideo, desde superficial a profundo. Acá se ve en la imagen tomográfica las venas, acá la vena yugular externa, la vena yugular interna. Y esto que les estoy mostrando acá es lo que es el surco delto pectoral. Esto es para, en el caso de que se tenga que disecar, en el caso de que uno no disponga de catéteres, que son las colocaciones por disección que deberían estar en desuso hoy en día. Y esto es un mapeo muy básico de lo que es el territorio venoso superficial y profundo del miembro superior, en este caso derecho, para la colocación básicamente de los PIC. Dicho este repaso y habiendo hablado de lo que son la definición de un catéter venoso central, vamos a las indicaciones. Las indicaciones son muchísimas, ¿sí? Muchísimas, muchísimas. Y de ahí surge la gran variedad de catéteres que existen y la gran variedad de usos que tienen y que uno debería tratar de no sobreindicarlos a los catéteres y de indicarlos en base a sus indicaciones. ¿Por qué? Porque si son para uso espontáneo una sola vez y listo, no pasa nada. Pero cuando se requiere que cuando se requiere que sea para pacientes que vayan a necesitar mucho cateterismo, acuérdense que los catéteres van a ir generando cierto grado de trombosis, pueden ir generando infecciones, retrasando tratamientos y además agotando accesos vasculares. Y no es poco común que nos encontremos frente a pacientes que ya tienen todo trombosado, las femorales, las yugulares, las subclavias, y terminamos haciendo cateterismos extremos, como es por ejemplo el cateterismo a través de las venas suprahepáticas, como penúltimo acceso antes del acceso de ácidos por taracoscopía y después ya no hay más accesos. Entonces, al haber tantas indicaciones y al haber tantos tipos de catéteres, es importante saber para qué se van a usar. Y ahí están más o menos listadas lo que son las indicaciones, esas se pueden leer. Monitoreo hemodinámico, ya sea con un Swan-Ganz, que es un catéter venoso central transitorio, para la monitorización de presiones hepáticas, lo que es la manometría hepática, en el caso de hepatopatías o que uno esté realizando biopsias hepáticas transyugulares. Terapias endovenosas prolongadas, como por ejemplo antibióticos crónicos, en pacientes que no tengan accesos venosos, que estén internados quizás y no tengan accesos venosos. Cuando uno necesita un acceso rápido o de urgencia, por ejemplo una cirugía, una situación de shock room, cuando se requieran usar de forma permanente, frecuente, en caso que alguien tenga que realizar quimioterapia, transfusiones periódicas, miles de situaciones. Ahí abajo dice drogas irritantes, pH alcalino, soluciones hipertónicas, bueno, miles, miles y miles de indicaciones. Pero básicamente
Esos 5 ítems son los que resumen todas las indicaciones. Con respecto a las clasificaciones, hay muchas formas de clasificarlos. Se pueden clasificar según dónde estén insertos los catéteres, según de qué material están hechos, van a ver que hay básicamente dos, y eso está íntimamente relacionado a cuánto va a durar el catéter colocado, según el tipo de punta, según cuánto tiempo duran, la permanencia y según el fragmento intracorpóreo. Esto sí parece muy complejo, pero van a ver que a medida que vayamos transcurriendo en la clase, la idea es que lo vayamos pensando entre todos y esto va a salir solo, de acuerdo a cómo se coloque. Vamos según el fragmento intracorpóreo, que es una forma muy grosera de clasificarlos. Los catéteres centrales se dividen en dos tipos, básicamente, los que son transitorios y los que son permanentes. Si bien no hay un punto de corte que los defina, sí tiene que ver mucho con la indicación, con la intención que uno los coloque. Básicamente un transitorio puede durar máximo, según la literatura, en algunos casos de trasplante de progenitores hematopoyéticos, hasta 60 días. El ejemplo típico de un transitorio es la vía central. La vía central común y corriente, que es de uso diario por falta de accesos venosos para cirugía, en casos de shock. En un montón de situaciones, la vía central es un catéter venoso central transitorio. Los permanentes. Los permanentes son aquellos que uno lo coloca con la intención de que duren. ¿Cuánto pueden durar? Años. Hay pacientes que están 10, 15 años con un catéter. Bien cuidado, que no se infecte y demás. Pero dentro de los permanentes hay dos subgrupos. Unos que se llaman implantables y otros que se llaman semi-implantables. ¿Qué significa esto? Y ahí va el fragmento intracorpóreo. ¿Qué diferencia groseramente al transitorio del permanente? El permanente es mucho más seguro de la infección, ¿sí? Porque tiene un fragmento intracorpóreo, ya sea total o parcial, o sea, implantable o semi-implantable respectivamente, y además tiene un sistema de fijación interno. Uno como fija una vía central, con 2 puntos a la piel. En cambio, estos tienen sí o sí un sistema de fijación propio. Ya sea porque están totalmente implantados, como es un portal, un portacat para quimio básicamente, o un marcapasos, que son un bolsillo subcutáneo, o los que se llaman semi-implantables como un Hickman, que tienen lo que se llama un CAF. CAF es como un bollito de algodón que envuelve el catéter, en realidad no es algodón, es dacrón, que eso genera dos cosas. Por un lado genera una gran reacción inflamatoria, con lo cual eso va a generar fibrosis y ese va a ser el sistema de anclaje que van a tener estos catéteres. Por un lado eso, y por otro lado son más seguras las infecciones. ¿Por qué? Porque el sitio de entrada a la vena está alejado del sitio de manipulación del catéter. En el caso del implantable, porque hay un reservorio en un bolsillo. Y en el caso del semi-implantable, porque además tiene este sistema de Dacron, este algodoncito, este CAF que llamamos, genera una barrera física al paso de las bacterias. Entonces, los permanentes, ¿en quiénes se van a usar? En alguien que necesite constantemente el catéter o que lo vaya a necesitar mucho tiempo. Es de mayor complejidad la colocación, mucho más compleja que la vía central, tiene ciertas cosas que las vamos a ver más adelante, pero la diferencia básicamente es esa, es mucho más seguro de la infección y es más difícil el desplazamiento, a diferencia de un transitorio. Esto no significa que los transitorios no sirvan, sirven y un montón, pero depende mucho de las indicaciones, ¿sí? Entonces, esto según cómo se clasifican con respecto a lo que es el fragmento intracorpóreo. Según la inserción, depende de las venas, dónde se estén insertando, en una yugular interna, en una externa, en una cefálica, en una basílica, en una subclavia, en una femoral, un PIC, miles de formas. Según el material, ¿cómo se clasifican según el material? Y esto está directamente relacionado a la colocación. Los que son de poliuretano son los transitorios. Y ahí puse una marca comercial que es Arrow, que es una vía central de 1 lumen, 2 lúmenes, 3 lúmenes, no importa. El Maurcar, que es un catéter de diálisis, no importa. ¿Por qué el poliuretano? Cuando uno levanta una vía central y la sostiene en el aire, mantiene la forma, ¿sí? Y eso es porque es poliuretano. El poliuretano es biocompatible cierto tiempo, que es eso que está puesto ahí en la filmina. Eso es como un máximo que puede llegar a durar. Y la característica que tiene es
que al ser un material más rígido se coloca 100% por técnica de Seldinger. ¿Y por qué es así? Y porque es más fácil colocarlo. ¿Y en qué momento se usa una vía central? Quizás se usa por personal menos entrenado, alguien que no maneje catéteres a diario, o se usa en situaciones de shock, situaciones de emergencia, con lo cual tiene que ser un catéter que se coloque fácilmente. Al ser de poliuretano, es más rígido, entonces es mucho más sencilla la colocación. En contra, es menos móvil, es menos flexible, es menos blando y es menos biocompatible, dura menos tiempo. Y no tiene ningún sistema de fijación propio y el ingreso a la vena es directo del catéter. Y eso es un catéter transitorio. Entonces, ¿por qué los transitorios son de poliuretano? Porque son de mucho más fácil la colocación, porque son más rígidos. En cambio, los que son permanentes, ya fuese Portacat, como dice ahí, que es un implantable, o un Hickman, que es un semi-implantable, son de silicona. La silicona es completamente biocompatible, es recontra blanda y flexible. Pero los catéteres de silicona no se colocan 100% bajo Seldinger, es Seldinger hasta un momento y después sigue una técnica coaxial. Hay que cortarlos, hay que medirlos, con lo cual tienen otras cosas. Por eso es más complejo y uno no elegiría en un caso de un shock hemorrágico, por ejemplo, o un shock séptico, o cualquier tipo de shock, colocar este tipo de catéter que es mucho más complejo, tiene más complicaciones y además eh, es mucho más lenta la colocación. Elige una vía central, al ser de poliuretano, que es más rígido, entra derechito. ¿Sí? Entonces, según el material y la duración, poliuretano o siliconas. ¿Sí? Los poliuretanos, los transitorios. Y de ahí surge la indicación, por ejemplo, de las vías centrales. Según el tipo de punta, y el tipo de punta vuelve a lo mismo. La punta fina, ¿qué significa la punta fina? Como la punta de una vía central, que es ausada, ¿sí? Es como la punta de un lápiz, es ausadita. Van siempre por alambre guía, o sea, 100% Seldinger, viene fijo. Las medidas de las vías centrales son de 15 o de 20 centímetros, de acuerdo si uno lo va a poner a la derecha o a la izquierda, y nuevamente responde a lo mismo, a la necesidad de la rapidez del catéter. Al ser una punta ausada, como si fuese un lápiz, va a ir penetrando estructuras, las va a divulsionar, por ejemplo el esternocleidomastoideo, por ejemplo la unión costoclavicular, por ejemplo lo femoral, entra directamente, uno mandó la guía y entra el catéter con esa punta. Y ya viene una medida fija, no hay que cortarlos, no hay que hacerles nada. Entran, uno lo pone hasta el máximo o depende de la longitud, por ejemplo 16 centímetros para la derecha, 20 centímetros para la izquierda, y ya está. Y ya está listo para usar ese catéter. Por eso son catéteres transitorios. Imagínenselo al transitorio en una situación de urgencia, que tiene que ser rígido para que pueda atravesar estructuras y tiene que tener la punta fina, o sea, la punta usada para que atraviese las estructuras y quede colocado rápido. En cambio los otros, como tienen que durar más y son de silicona, la punta es plana. Y hay otros que tienen un sistema Grosjean que ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa la punta plana? Que uno la tiene que cortar. Son de 60 centímetros estos catéteres, pero nadie es tan grande como para tener los 60 centímetros de recorrido completo. Y uno lo tiene que colocar bajo fluoroscopía, o sea, bajo rayos, en el extremo distal de la vena cava superior. Con lo cual uno tiene que cortar eso y por lo general suelen quedar de 20, de 24, de 18, depende de cada paciente. Tiene una parte que sí es sobre la hambreguía, que sí es sobre técnica de Seldinger, hasta que uno coloca lo que se llama peel away o catéter deflecable y a partir de ahí saca todo, ahora ya lo vamos a ver, y mete el catéter por técnica de trocar, ¿sí? Por técnica coaxial en realidad. Y hay algunos de estos puntas planas que tienen un sistema que se llama Grosjean. Esto es el extremo de un portacat. Fíjense que la punta es completamente plana, a diferencia de lo que es una vía central. Esto no divulsiona nada. Si choca contra el esternocleidomastoideo, rebota, a diferencia de una vía central, con lo cual es mucho más complejo y tiene que sí o sí tener un pillaway para poderlo pasar. Y tiene como una ranura al costado, que eso es el sistema Grosjean, que es esto que se ve acá. ¿Esto para qué? Es para evitar que se coagule el catéter, que se le formen trombos adentro. Mal dicho trombo, no sería un coágulo propiamente dicho. Entonces esta punta evita que se llene de coágulos adentro del catéter. Si uno aspira, es lo que sucede acá. Se mete sangre adentro y tiene retorno venoso. Si uno instila, esto se abre y se mete. Si uno no hace nada, queda cerradito y evita que se le metan coágulos adentro.
básicamente es eso el sistema Grosjean. No todos los catéteres los tienen. Los catéteres de las marcas más caras del mercado suelen tener Grosjean. Los otros no suelen tener Grosjean y la realidad es que tanta diferencia no hay. Por supuesto que si uno tuviese que elegir, elegiría algo con sistema Grosjean, pero muchas veces eso no es posible. Entonces, eso según el tipo de clasificación. Si son transitorios o si son permanentes. Los transitorios suelen ser de poliuretano, son más rígidos, suelen tener la punta fina y van sí o sí sobre Seldinger, o sea, son de mucho más fácil colocación y necesitan de personal menos entrenados, vienen en medida fija y demás. Y los otros son de silicona, punta plana, la técnica es mixta, no son para una urgencia. Por eso nuevamente les digo, depende mucho de las indicaciones. Muy bien, todo perfecto hasta ahora. ¿Cómo se colocan estos catéteres? Y la vía central ya todo el mundo sabe más o menos cómo se coloca, pero básicamente, a grosso modo, hay dos formas de colocarlo. Lo que es la disección, que debería estar en desuso, salvo situaciones muy particulares, no se debería usar más la disección, si bien se sigue usando y mucho, porque hay lugares que directamente no hay ni catéteres, y por eso era la primera imagen que les mostraba de el repaso anatómico del surco delto pectoral, sino siempre se deberían colocar por punción, ¿sí? Por venopunción. Entonces, cuando uno decide colocar estos catéteres, tiene que ver en qué posición va a estar el paciente, en qué posición van a estar ustedes, o sea, el operador, cuáles van a ser los abordajes, si va a ser por Seldinger inicialmente o por disección, las variantes anatómicas, por eso el repaso anatómico, qué control uno va a tener, si es fluoroscopía con o sin contraste, si es ecografía, lo que sí, siempre, siempre, siempre un control post colocación. Entonces, ¿en qué posición va a estar el paciente? Y va a depender mucho del catéter que ustedes estén eligiendo, ¿sí? Por lo general están acostados boca arriba, o sea, de cúbito supino, el cuello extendido, con un giro contralateral, ya sea completo o parcial, ya lo vamos a ir viendo, según uno eligiera un acceso yugular o subclavio. Trendelenburg depende también si es yugular o no, y de acuerdo a de qué lado va a estar. Por lo general, la elección del lado es muy importante en algunos pacientes. Pacientes, por ejemplo, que uno va a colocar un catéter permanente y tienen antecedentes de un vaciamiento ganglionar, por ejemplo, por un cáncer de mama, uno no elegiría ese territorio venoso subclavio. ¿Por qué? Porque si se llega a trombosar, se queda sin drenaje venoso ese miembro, ¿sí? O que potencialmente los tengan. Y otra cosa, si un paciente tiene insuficiencia renal crónica, uno jamás elegiría el acceso subclavio. ¿Por qué? Porque si se trombosa ese acceso, se pierde un potencial sitio de fístula arteriovenosa para diálisis, con lo cual deberían ser siempre yugulares, independientemente si son transitorios o permanentes. Todos estos catéteres inicialmente se colocan por técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger consiste en hacer una venopunción, por lo general son agujas de 18 gauge, introduce un alambre guía, esa aguja la saca, hace una incisión pequeña sobre la guía en la piel para cortarla, coloca un dilatador, lo saca, siempre con control de la guía, y después introduce el catéter o lo que fuese. Eso lo describió Seldinger en el año 53. Entonces, paso a paso. Primero la posición del paciente, ya lo dijimos, va a estar acostado, boca arriba, por lo general. Trendelenburg, si no, de acuerdo a si es yugular. Dependiendo del giro de la cabeza. Una muy buena antisepsia y un muy buen control de la asepsia en el caso de los permanentes. Y después, por lo general, estos catéteres se suelen poner con anestesia local. Sí, hay que hacer una buena anestesia local por planos y después no mucho más. Elige bajo rayos o bajo eco a dónde uno va a ingresar, si es a una vena subclavia o una vena yugular, ya lo vamos a ir viendo, y uno tiene que punzar siempre con el émbolo retraído, es decir, aspirando con estas agujas vasculares de 18 gauge, hasta obtener retorno venoso. Si el retorno es pulsátil o lo que fuese que uno sospecha que está en la arteria, ya directamente saca y vuelve a empezar. No hay que proseguir
si uno tiene sospecha de una punción arterial. Porque si solamente uno punzó la arteria, no pasa nada. Pero si ya le puso un catéter y hizo una canulación arterial, ya es un desastre. Mucho cuidado que si el paciente está ventilado o tiene altafío, la sangre venosa también es roja y parece arterial. En esos casos es fundamental tener rayos y ver hacia dónde se dirige la guía. Si sigue anatómicamente una distribución de vena. Si se va la vena cava, ya está. Pero si sigue una curvita y se mete como a la aorta y al ventrículo izquierdo, uno saca todo y no prosigue en esos casos. ¿Sí? Ahora, una vez que uno hizo la venopunción, ya sea por eco o por rayos, ahora ya lo vamos a discutir eso, eh, introduce por los alambres guías, o sea, las cuerdas de piano mal llamadas, tienen dos puntas, una muy rígida y una que es flexible. Siempre tiene que meter la parte flexible, que es la parte que se llama floppy, introduce la guía bastante, con un bisturí, por lo general 11, se recomienda 11 porque incide bien, sobre la guía, apoyado sobre la guía, hace una incisión, se mete en la piel para cortarla, para que la piel nunca debería ser un problema en percutáneo, ¿sí? Porque las incisiones son muy chiquititas, entonces no va a cambiar mucho si uno cortó 2 o 3 milímetros más de piel, pero la piel siempre tiene que estar bien cortada para evitar problemas, porque es donde se empiezan a doblar las guías, se empieza a doblar todo y realmente complica mucho el procedimiento. Una vez que uno tiene eso, dilata o no, depende de lo que uno esté colocando, y o ya mete el catéter, en el caso de que sea punta fina, usado de poliuretano, que son los transitorios, o coloca el peel away, que ahora ya vamos a ver de qué se trata. Ahora sí vamos a vena por vena. La yugular. Lo recomendado, lo que dice todo el mundo, esto por el medio del ecógrafo, que esto también es la forma más común de utilizarlo, que es un error también, pero es algo muy difundido, es más fácil la ecografía así. Quizás uno está viendo esta parte, entonces dice, listo, ya estoy en la yugular, pero en realidad no está con control de la punta del catéter, de la aguja, y entonces en realidad está en la carótida. Y esto lo hemos visto, una canulación arterial por este tipo de errores. Con lo cual hay que tratar de entrar por un ángulo del transductor, cosa de tener 100% visión, control de la aguja, tener bien identificada la yugular con estas maniobras de Valsalva y de compresión, y que la cabeza esté a 45 grados, no a 180. En Trendelenburg. Y otra cosa, el operador siempre en la cabecera del paciente, o sea, mirando hacia los pies, para manipular bien las guías. Muy bien. Con respecto a la punción de la vena subclavia, la punción de la vena subclavia se puede hacer bajo eco, sí, muy poco recomendable. Hay que realmente estar muy entrenado para hacer la subclavia bajo ecografía. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miren por ecografía, se puede mirar desde abajo, o sea, desde el tórax hacia la cabeza, y van a ver que la pleura está muy cerca y las chances de punción pleural son altísimas y de neumotórax. Y además hay mucha estructura ósea y el pulmón abajo que tiene aire, que la ventana acústica es muy chica. Y uno lo podría hacer desde el hueco supraclavicular, donde se ve mejor, pero las chances, como uno viene punzando desde abajo, y hay partes que están no más a ciegas, porque está la clavícula, las chances de neumotórax son altísimas, así que la subclavia bajo eco no es algo recomendado. Hay que saber muchísimo al respecto y estar realmente muy entrenado, alguien que haga el cateterismo diario para hacer la subclavia bajo eco. La subclavia idealmente se hace bajo rayos. Tampoco a ciegas, y en la urgencia es un muy mal acceso. ¿Es uno de los mejores accesos? Sí, no hay dudas. Es el acceso que menos infecta y que menos trombosa. El que más trombosa es la femoral, después sigue la yugular y después sigue la subclavia. ¿Es el que menos infecta? Sí, porque no tiene la mugre de una ingle o la transpiración, la barba o lo que fuese del cuello, y además es muchísimo más cómodo para el paciente. Pero para la urgencia es un acceso pésimo, porque tiene muchas complicaciones, y en la urgencia es muy difícil hacerlo bajo fluoroscopía. Frente a la urgencia, el acceso es femoral. En una situación de shock, de emergencia,
no tienen ecógrafo, no están muy entrenados, el acceso femoral, no van a romper nada. A diferencia de una yugular, lo que fuese. Volviendo al tema, ¿cómo se coloca el paciente para la vena subclavia? Otra vez en decúbito supino. Ahora sí la cabeza 180 grados contralateral, sin Trendelenburg, en posición neutra, y el brazo lo más estirado hacia distal. Y yo lo que le digo a los pacientes es que pongan el pulgar abajo de la cola. Entonces lo dejan fijo y bien estirado para abajo. ¿Por qué hace uno esto? Porque volviendo a la imagen inicial, lo que hacía esto con los dos haces del esternocleidomastoideo es volver la vena subclavia más anterior y la arteria subclavia más posterior. Entonces las chances de canulación arterial son muchísimo menores cuando uno hace el giro forzado, o sea, 180 grados contralateral de la cabeza, y extiende el brazo para abajo. Lo que hace es superficializar la vena. Entonces es más fácil la punción venosa. ¿Y qué es lo que uno hace? Apunta bajo rayos, o sea, una vez que uno tiene eso, ya hizo la triple antisepsia, puso los campos y demás, apunta con la aguja a la unión bajo rayos dinámicos, o sea, fluorodinamia, a la unión de la primera costilla con la clavícula. Y en esa posición la vena suele estar ahí, que es lo que se ve ahí animado. ¿Ven? Ahí es donde ingresa, y en este caso, que es un portacat, que es un catéter permanente, con lo cual los catéteres permanentes siempre idealmente tienen que ser subclavios, porque trombosa menos, porque genera menos dolor, porque se infecta menos, porque es mucho más cómodo para el paciente, porque se desplaza menos. Y fíjense cómo este catéter está ingresando justo en ese lugar. Está ingresando justo en la unión costoclavicular bajo rayos que uno eligió. Imagínense que nos encuentran, uno puede instilar contraste por una vía periférica, bajo rayos ir siguiéndolo, como se ve acá, y ahí apuntar a esa unión. Pero fíjense que ahí mismo sigue estando en la unión costroclavicular. Y después hay una técnica que es Free Road Mapping, que es básicamente una técnica para hacer docencia, que es recortar una placa de radiografía de las viejas, colocarlas ahí en la unión y apuntar a ese lugar. No mucho más. Muy bien, ¿cómo se coloca esto? Ya habíamos hablado, uno pone los campos estériles, pone el equipo de rayos, viste el equipo de rayos, apunta hacia ese lugar e ingresa. Esto es la colocación de un portacat, de un portal. Entonces, uno primero coloca bastante anestesia, sigue avanzando a donde uno apuntó hasta obtener retorno venoso y progresa el alambre guía, bajo rayos. Uno va viendo cómo ingresa el alambre guía, ¿sí? Hace una pequeña incisión con el bisturí, dilata, eventualmente si es necesario, y ahora sí coloca el pilloway. Hasta acá es lo mismo para un portacat, para un Hickman o para una vía central. Es decir, para un permanente implantable, para un permanente semi-implantable o para un transitorio respectivamente. Una vez que uno colocó el pilloway, saca todo. Saca la guía, deja solo colocado el pilloway, hasta el momento es como una cabostomía, y sobre ese pilloway coloca el catéter. Y acá ya no es más Seldinger, porque el catéter no entra sobre una guía, es lo que se llama técnica coaxial, ¿sí? Siempre en expiración, o sea, uno le pide al paciente tapa con el dedo el orificio, que inspire y que sople, y en ese momento uno saca el dedo y coloca el catéter para evitar la embolia aérea. Y una vez que uno coloca el catéter, tira de estas cositas del costado y lo va rompiendo y va sacándolo dentro de la vena, entonces queda el catéter colocado, ¿sí? Y lo siguiente es la ubicación tercio distal de la vena cava superior, como se ve acá en estas imágenes que son placas. Fíjense cómo cuando uno se va guiando bajo rayos, uno tiene el retorno venoso y es muy importante entrar bajo rayos porque acá en este caso, por ejemplo, se estaba yendo para la yugular contralateral. Y si uno prosigue, porque dice, listo, ya está, ya tuvo el retorno venoso, el catéter está colocado en cualquier lado. Lo mismo que acá, está recontra intraauricular. ¿Sí?
Entonces es muy importante colocarlo bajo rayos. Y fíjense esto es que estos catéteres hay que cortarlos y van a medida. Una vez que uno está en la vena cava superior, en el lugar donde uno la quiere dejar, por lo general un espacio intercostal por abajo de la carina, y en ese caso es bien un acceso correcto y está en el tercio distal de la vena cava superior. En este caso, esto es un acceso yugular izquierdo y nunca se cortó el catéter. Entonces está embolizado en una arteria pulmonar. Fíjense el recorrido que hace esto. Esto es un error grave, en este caso hay que sacar el catéter y volver a hacer un acceso nuevo. ¿Sí? Con lo cual, una vez que lo colocó, después hay que cortarlo. Este es un catéter que quedó recontra intracardíaco, casi sobre la vena cava inferior. Error también. Habíamos dicho que en ese caso muchas veces no tienen retorno venoso, con lo cual si esto es para quimio, ningún enfermero de onco le va a aplicar la medicación y nos va a llamar que el catéter no funciona, y además es muy arritmogénico el intracardíaco. Y este está corto, está por afuera. ¿Qué pasa que esté por afuera? Por un lado, está muy proximal en la vena. Por un lado, tiene más riesgo de trombosis, porque el flujo es bien laminar y el catéter va a generar cierta turbulencia, pero además se desplaza. Esto se mueve, el tórax se mueve constantemente porque el paciente respira, con lo cual tiene mayor riesgo de desplazamiento. Último objetivo planteado, y después vamos al caso clínico, son las complicaciones. Complicaciones hay miles, con lo cual es fundamental conocerlas. ¿Sí? Hay muchas complicaciones que son relacionadas a lo que es el sangrado. Ya sea que haga un hematoma local, en ese caso no hay que hacer nada, hay que hacer medidas de compresión, antiinflamatorios, lo que fuese, y suele ceder. Los hematomas en los portacat, en los que son implantables o en los marcapasos, generan muchísimo riesgo de infección del portal, del reservorio, con lo cual hay que ser muy estricto en las medidas de compresión y en la antisepsia porque se suelen infectar después. ¿Sí? Puede haber un hemotórax, tranquilamente, son cosas que pueden suceder por desgarro, por ruptura, fundamentalmente de la subclavia. Puede sangrar constantemente y darle un punto, tener que hacer medidas de presión. Puede haber un neumotórax por punciones a ciegas o no. Uno puede pinchar el pulmón tranquilamente, ya sea por acceso yugular o subclavio. En el subclavio es mucho más frecuente, por lo cual siempre es recomendado hacerlo bajo rayos. Puede haber un tromboembolismo, porque uno cuando manipula puede desplazar un trombo, o porque el mismo catéter genera un coágulo que cuando uno lo saca, porque no funciona, ese coágulo se desprende y hace que embolice. La canulación arterial, el kilotórax, mucho cuidado en el acceso yugular izquierdo bajo. Si ustedes van a estar, no tienen mucha experiencia y tienen que punzar una yugular, idealmente derecha. Si tienen que ir a la izquierda por X motivo, traten de que sean lo más alto posible. Si bien no es lo recomendado para un permanente, hay que estar muy entrenado de no romper el conducto torácico y generar un kilotórax. Porque si además es un paciente que está haciendo quimio o que es candidato para un trasplante de médula, con un kilotórax y se pierden casi todas las oportunidades. Las arritmias son otro problema. Eso es bien por localización intracardíaca. En ese caso hay que sacarlos. Porque una vez que ya están cortados es difícil manipularlos estéril y que no se infecten. Lo ideal es sacarlos y volverlos a colocar. Que se infecten. Hay 3 momentos de infección. La infección puede ser inmediata, mediata, tardía. Eso es en las primeras 24, 48, 72 horas. Son bien relacionadas a la antisepsia del catéter. Por lo cual se recomienda 2 antisépticos distintos con 3 limpiezas para los permanentes. Y suelen ser por cocos. En las primeras 5 días suelen estar relacionadas las infecciones a catéter a la manipulación de enfermería. Y después hay otro pico de incidencia de infecciones en pacientes que hacen quimio, para los permanentes estoy hablando, que suele ser a los 15 días de aplicada la medicación. Y en ese caso las infecciones son relacionadas por lo general a bacilos gram negativos. Ahí no somos culpables nosotros que colocamos de forma poco
aséptica el catéter, sino que tiene que ver con los mayores grados de mucositis de las quimios y de la permeación de gérmenes. Sacando algunos catéteres que se pueden hacer LOCs con antibióticos, como por ejemplo los Hickman, una vez que se infectó y tienen el retropositivo, si tienen buenos accesos venosos, lo recomendable es tratar al paciente hemocultivo, retrocultivo y sacar el catéter. El catéter se puede romper y puede embolizar, se puede migrar, le pueden pasar mil cosas. Y otra cosa es la embolia aérea. La embolia aérea tiene que ver justamente con esto, con la manipulación, con tener bien purgados los catéteres y con cada vez que uno ingresa algo, siempre en expiración. La canulación arterial es un grave problema, acá hay un ejemplo de eso. Y si uno puso un catéter adentro de la carótida, por ejemplo, lo recomendable no es sacarlo y decir acá no pasó nada. ¿Por qué? Porque el riesgo de disección de la carótida es altísimo si uno hace eso, y además el riesgo de sangrado es muy alto porque le hizo un buraco a la carótida. ¿Y qué es lo que va a pasar? O un hematoma sofocante, o en la reoperación no se va a encontrar nada porque va a estar todo lleno de sangre y coágulos en la región. Entonces, uno lamentablemente hace una canulación arterial, dejó colocado un catéter de 8, 9, 10 French, lo que fuese, en la carótida. No tocarlo, dejarlo ahí donde está, heparinizar al paciente, lo cual parece muy loco, pero hay que evitar la formación de coágulos por el riesgo de ACV, y llamar a un cirujano cardiovascular. Por lo general son quirúrgicos estos pacientes, hay que operarlos. Otra de las complicaciones es que se rompe y migre, como ven en esta imagen. Fíjense que esto es un portacat que se cortó, tuvo un loop y migró, y el resto está en la aurícula y en el ventrículo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Endovascular, por lo general acceso femoral, entrar con un introductor, agarrarlo con un lazo y sacarlo al catéter. ¿Sí? Y así es como uno lo atrapa y saca el fragmento que cortó y migró. Las causas de obstrucción son miles. Vamos a una cosa práctica, porque obstrucción por capuchón de fibrina es algo que lo van a leer en los libros y demás, no es tan frecuente. Es mucho más frecuente otro síndrome que se llama Pinch-Off. Para mí es un exceso esto para este momento del conocimiento, digámoslo. Pero si un catéter no tiene retorno venoso o no infunde, lo primero que uno tiene que hacer es una placa de tórax. Ver que el catéter no esté migrado, no esté torcido en algún lugar o no se haya roto. Si uno en la placa sigue perfecto el catéter, bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Uno es la obstrucción por el capuchón de fibrina, el fibrin sheath, que es lo que se llama en la literatura, que tenga un trombo por afuera, que tenga un trombo adentro, que tenga un trombo mixto, lo que fuese. Lo primero que uno hace es pasar un poquito de solución fisiológica de a 10 milímetros, de a 10 mililitros, bien estéril, y va cambiando las posiciones. Porque muchas veces, por variantes anatómicas, son las mismas estructuras lo que lo aprietan y hacen que el catéter no funcione. Y quizás acostado el catéter no funciona, pero el paciente se sienta y el catéter anda perfecto. Entonces eso es lo primero que uno tiene que hacer. Si a pesar de que la placa de tórax es normal y que uno pasa solución fisiológica de pequeños bolitos de 10 mililitros en distintas posiciones y no pasa nada, o sea, lo pone por un costado, lo pone para el otro, lo sienta, lo para, lo acuesta, lo pone a 30 grados, lo que fuese, no pasa, ahí uno sí se lo lleva a la sala de hemodinamia donde esté trabajando, o al quirófano si está trabajando en un lugar que no tenga un angiógrafo, y pasa contraste por el catéter y ahí termina hacer el diagnóstico. Es decir, hace lo que se llama un control de posición y permeabilidad. Esto es lo del capuchón de fibrina, y en ese caso, si hay un capuchón de fibrina, hay que sacarlo. Ya sea con un lazo, sacar directamente el catéter, de acuerdo a el tamaño que tenga ese capuchón de fibrina. Pero eso lo vas a ver solamente cuando haga la angiografía. Con respecto a las complicaciones del portacat, que es un permanente, bueno, estos son casos de migración sin ruptura, y en este caso es o porque quedan largos en el celular subcutáneo, o porque quedan cortos. Nuevos casos de migración. Esto es un caso de ruptura, que fue un infierno sacar cosito por cosito de la arteria pulmonar. Al final lo sacamos completo y lo reconstruimos ahí. Esto es un semipermanente, este es el Hickman, el que tiene el CAF de Dacron, que esto es
por una mala manipulación, donde se partió el catéter en esta parte, y ahí hay que sacarlo. La extrusión, es decir, que se empieza a exponer, y eso es porque tiene el bolsillo del celular subcutáneo, tiene muy poco espesor, por lo general se dice que el mínimo tiene que tener 5 milímetros. Yo cuando le explicaba a los residentes era dejarle grasita, no cortes tanto, que sea hipodérmico el catéter mínimo, para evitar la extrusión. La costra, el granuloma, todo esto relacionado, ¿sí? En resumen, los catéteres transitorios son los de poliuretano, la punta es abierta, es fina, duran poco tiempo, pueden estar tunelizados o no, no tienen Grosjean y son básicamente para lo que uno ya conoce de las indicaciones de una vía central. Agregué lo de aféresis porque se usan muchísimo, más que nada en lo que son algunas anemias drepanocíticas y demás, que uno necesita fotoféresis o para obtener precursores de hematopoyéticos. Y los de silicona, que suelen ser los permanentes, la punta es plana, abierta, la duración es todo lo que uno quiera. Sí o sí tienen algún tipo de túnel, ya sea completo o parcial. Pueden o no tener sistema Grosjean y por lo general las indicaciones son algunos antibióticos, quimioterapia, algunos tipos de trasplante o nutrición parenteral total. ¿Sí? Vamos a ir al caso clínico y algunos tips para ir recordando. Esto es un hombre de 57 años de edad, con antecedente de un cáncer de colon estadio 4, con metástasis hepáticas, que viene a la guardia, viene solo por sus propios medios, esto es un caso real, por disnea grado 2 y dolor torácico. Cuando uno lo revisa, tiene una frecuencia cardíaca de 100, está ahí al borde de la taquicardia, hemodinámicamente compensado, impecable. Cuando no lo interrogaba más, dicen, hace 2 días me colocaron un portacat, o sea, un catéter venoso central con un reservorio implantado, o sea, un portacat. De forma ambulatoria. Vine, me lo coloqué como se hace siempre y me fui. ¿Qué hacen en este caso? Bueno, lo revisan, básicamente, y ahí encuentran que el tórax es simétrico, pero que del lado derecho, que es donde estaba colocado el catéter, había ausencia del murmullo vesicular y había hipertimpanismo. O sea, hay una sospecha fuerte de esto que es un neumotórax. Con lo cual pedimos una placa de tórax y ahí nos encontramos un muñón pulmonar y el portacat colocado acá. ¿Qué hacemos en este caso? Drenamos el tórax, sacamos el catéter y no drenamos el tórax. Bueno, lo que hacemos es poner un tubo de tórax. En este caso un tubo de tórax bien finito pusimos para reexpandir, total es aire y ver que eventualmente no haya quedado una fístula aérea, pero para sacar aire no es necesario un tubo muy grueso, más en una persona que no está descompensada. Reexpandió el pulmón, ahí se ve, esto era una K10. ¿Y qué hacemos con el catéter? Y con el catéter nada, el catéter ya está, ya entró, no es que el catéter atravesó la pleura, eso fue un pinchazo que hizo el neumotórax y después en el otro hubo retorno venoso y entró el catéter. El catéter, si funciona bien, no se toca, ya está, el daño ya está hecho, ya drenas el neumotórax y el catéter funciona. Entonces, algunos tips: colocarlos bajo ecografía y bajo fluoroscopía sería lo ideal, intentar no hacerlo a ciegas. Ahí hay básicamente para qué se usan algunos. Y las complicaciones más frecuentes es que sangren, que se tapen, y eso son lo que le dije que hay que hacer cuando se tapan, y el neumotórax. Y con esto finalizamos, espero que les haya servido. Adelante de todo, tienen mi mail para cualquier consulta. Y bueno, muchas gracias.